Muy bien, pues toca el turno, mis queridos hermanos, para los versículos 14, 15 y 16. Se los comparto, dicen de la siguiente manera: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó, dice, el precio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El apóstol Pedro, hermanos, recordemos que es quien escribe o está escribiendo esta carta, siendo iluminado por el Espíritu Santo, sigue precisamente describiéndonos, hermanos, a estos falsos maestros. Estos falsos maestros que se han infiltrado, entendamos ya, dentro de la comunidad cristiana y se han infiltrado de una manera secreta, se han infiltrado, están dentro ya de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia del Señor, con herejías que llevan a la destrucción total para aquellos que hacen caso o prestan atención o tienen ese cosquilleo, veíamos en estudios pasados, ¿verdad? Por escuchar algo nuevo. Muchas personas prestan atención a sus falsos maestros porque tienen ganas, tienen cosquillas de poder escuchar algo nuevo, ¿no? El Señor me reveló, luego dicen algo nuevo, es una palabra fresca, nueva, que viene el día de hoy y cosas semejantes ellos enseñan y aquellos inconstantes, perdón, que no permanecen, que no estudian, que no leen, son muy, pero muy presa fácil de estos falsos maestros. Y Pedro entonces, hermanos, lo sigue describiendo y dice de estos falsos maestros que ellos tienen los ojos llenos de adulterio. Dice que no se sacian de qué, de pecar. Estos falsos maestros, entonces entendamos más, mis queridos hermanos, estos falsos maestros, dice que tienen sus ojos, su mirada, entendamos, llena de qué, de adulterio. ¿Y qué es, o qué significa la palabra adulterio? Son deseos, son apetitos sexuales, son deseos prohibidos, entendámoslo de esta manera, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ellos, los falsos maestros, dice que tienen su mirada puesta en esos deseos, en esos apetitos sexuales. Y dice que no se sacian, no se cansan ellos, no se llenan de qué, de pecar. Estos falsos maestros miran, entendamos de esta manera, a las mujeres con malos deseos. Estos falsos maestros miran a las mujeres con apetitos sexuales totalmente fuera de control. Y nunca, dice el apóstol Pedro, nunca se sacian de pecar, nunca se sacian de mirar, entendamos, a las mujeres con esos ojos llenos de adulterio, llenos de deseos, llenos de apetitos sexuales. Oigan, ¿y cuántas mujeres, hermanos, no caen en las artimañas de estos falsos maestros? ¿Cuántos hogares, cuántas familias, entendamos, son destruidas por el proceder, hermanos, que tienen estos falsos maestros? ¿Y cuántos casos, hermanos, sabemos, de cuántos casos sabemos, de cuántos casos tenemos conocimiento de estos tipos de maestros que usando sus artimañas, dice el apóstol Pedro,
seducen a quienes, a las mujeres, las miran con deseos, con apetitos fuera de control, entendamos sexuales. Y allí están dentro de las comunidades, dice el apóstol Pedro. Se han infiltrado, son parte de la comunidad porque están dentro de ellas. Y esta es la advertencia, entonces, por eso Pedro describe muy acertadamente a cada uno de ellos. Dice que estos falsos maestros entonces tienen sus ojos, tienen su mirada llena de deseos, de apetitos sexuales dirigidas hacia las mujeres. Y no se sacian, no se cansan de pecar, no se sacian, no se cansan de mirar, oigan, y con su mirada, con su mente, desnudar totalmente y poseer en su mente a las mujeres. Jesús, allá en el Sermón del Monte, dice en el capítulo 5, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, dice, que cualquiera, notemos lo que dice, cualquiera que mira, que observa a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, para desearla, para anhelarla. Dice, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. El problema no es mirar a una mujer, hermanos. Pecado no es mirar a una mujer, porque ni modo de cerrar los ojos. Pecado es mirarla y codiciarla, desearla, anhelarla. Allí está el pecado, allí está la falta. Y dice Jesús que no es necesario que tú la poseas, no es necesario que tú estés con ella para ser un adúltero, sino con el simple hecho de mirarla, de poner tus ojos sobre ella y desearla, anhelarla. Con eso, hermanos, ya eres un adúltero. Y el adulterio, notemos, está condenado por el Señor. El adulterio está prohibido totalmente por el Señor. Por eso Jesús dice a estos fariseos, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ahora yo digo, no nada más eso, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, dice, ya adulteró. ¿Con ella dónde? En su corazón. Y esos falsos maestros, entonces, hermanos, miraban. Esos falsos maestros observan, notemos, observan, miran con ojos llenos de lujuria, con ojos llenos de deseos, de apetitos sexuales descontrolados. Y no se sacian de mirar, no se cansan de hacer eso. Además de todo esto, dice el apóstol Pedro, ellos, los falsos maestros, dice que seducen, que engañan. ¿A quiénes? ¿A todos? ¿A todas? No, a las almas inconstantes, dice. La palabra alma se traduce también como personas, como seres, y según nuestro contexto, entonces son personas. Dice que estos falsos maestros engañan a quienes, a las personas, pero no a todas las personas, sino a aquellas que son inconstantes. ¿Y quién es una persona inconstante o cómo es una persona inconstante? Es aquella que vacila en su fe. Es aquella persona que no tiene su confianza plena en quién, en Jesucristo. Es aquella persona que hoy cree en el Señor, que hoy va al templo, hoy va a la comunidad cristiana o como querramos llamarle, y canta y levanta sus manos al cielo y dice gloria a Dios y dice aleluya, pero el día de mañana o en un momento quizás también ya ni se acuerdan de lo que hicieron en ese lugar.
Hoy creen, mañana o en un rato no están seguros de lo que ellos creen. Esa es una persona inconstante. A estas personas son las que estos falsos maestros con mucha facilidad ellos están engañando. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros como creyentes verdaderos de Jesucristo afiancemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que en verdad aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor. Aprendamos a confiar aún en la adversidad más y más en nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, de ejercitar nuestra fe, como veíamos en la predicación del día de ayer. Necesitamos ejercitar la fe. ¿Para qué? Para que esa fe crezca y crezca día con día. Y cuando esa fe crece, habrá más dependencia hacia tu Señor, habrá más confianza hacia tu Señor y no podrás ser engañado con facilidad. Estos falsos maestros entonces seducen, engañan a las personas que vacilan en su fe. A estas personas que no tienen una plena confianza en Cristo, a estas personas se engañan. El apóstol Pedro también allí en esta segunda carta, capítulo 1, versículo 12, ya lo dijo. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros qué cosa, siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis, dice, y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro dice entonces, hermanos, que él no dejará, dice, de qué, de recordar siempre estas cosas. Aún momentos, o no sé, semanas, meses, años antes de morir el apóstol Pedro, o cuando ya sentía que él iba a morir, que ya iba a partir, porque recordemos que su muerte iba a ser inminente. Él ya sentía que se acercaba ese momento. Él todavía escribe y dice, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. Y no importa que ustedes ya las sepan, no importa que ustedes estén confirmados en la verdad, es necesario repetirles y repetirles las mismas cosas. ¿Para qué? Para que no sean engañados tan fácilmente, para que no sean movidos de esa fe en Jesucristo, para que no venga cualquier maestro con una doctrina errada totalmente de las escrituras y los mueva de esa fe y esa confianza que tienen para con Jesucristo. Por eso Pedro, hermanos, notemos, él se preocupa o se preocupó hasta el último momento casi de su vida por dejar en claro, por recordarle a los hermanos, por sugerirles, por animarlos, por exhortarlos a que estudiasen, a que se preparasen, a que recordaran siempre las mismas cosas, a que se confirmaran más todavía en esa verdad que es Cristo. Al hacer esto, hermanos, tenemos el triunfo asegurado. Al hacer esto, hermanos, evitaremos ser confundidos, ser engañados por doctrinas que se levantan hoy en día y se seguirán levantando, por falsas enseñanzas que están o que tienen ese auge en esos momentos, ese crecimiento, por enseñanzas y doctrinas que se escuchan bonitas, en verdad, se escuchan bien. ¿Quién no quiere declarar? Y yo declaro en el nombre de Jesús, declaro esto. ¿Quién no quiere decretar? Yo decreto esto para mi vida. Yo decreto felicidad, declaro felicidad en mi vida y se van fuera los problemas en el nombre de Jesús. Se escucha bonito, hermano, pero realmente la palabra me está enseñando eso. No me enseña. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar. Por eso es que nosotros necesitamos recordar o que nos recuerden siempre las mismas cosas. Y notemos que dice las mismas cosas. Aunque ya lo sepan, aunque estén confirmados, dice Pedro, yo les voy a seguir recordando las mismas cosas.
porque hay alguien que los quiere seducir, hay alguien que los quiere engañar. Y la única manera, hermanos, de evitar esto es estudiando y meditando su palabra. Además de esto, estos falsos maestros tienen, dice, el corazón habituado. La palabra habituado se traduce como entrenado, como ejercitado. Estos falsos maestros entonces dice que tienen un corazón que ha sido entrenado o que lo están entrenando, que lo están ejercitando día tras día, pero no en las cosas buenas, no en la verdad. Notemos en qué, en la codicia. Ellos se entrenan, ellos se ejercitan en la codicia, en la avaricia, oigan, en defraudar, en extorsionar a quién, a las personas. La avaricia, hermanos, la codicia, el fraude, no solo transgrede el 10º mandamiento, porque Dios condena la codicia, Dios condena la avaricia. No tan solamente transgrede entonces o viola este 10º mandamiento, sino que también te hace o hace a la persona que practica la codicia o que es un avaro, lo hace ser también un idólatra, porque hace de la avaricia, hace de la codicia su propio Dios, haciendo un lado al Dios único y verdadero, al cual nosotros adoramos. Entonces, la codicia, hermanos, que están ellos habituados, entrenados, ejercitados para practicarla, para vivirla, transgrede la ley de Dios, pero también los hace ser unos idólatras. Y lo dice Pablo ya en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y hay una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, pero termina diciendo este versículo, y avaricia, que es idolatría. Aquel que practica la avaricia, aquel que practica el fraude, la extorsión, que es lo mismo, son sinónimos de la avaricia, es también un idólatra. Ha desechado, ha quitado a Dios y ha puesto ahora en el lugar de Dios a ese Dios falso, a ese Dios mamón que le adora, que le rinde culto a él. Y lo hace entonces, entendamos, un idólatra. Pedro dice en su segunda carta también, capítulo 2, versículo 3, dice, y por avaricia harán estos falsos maestros, entendamos, con vosotros, dice, con palabras fingidas, harán qué cosa, mercadería. Notemos entonces que estos falsos maestros, hermanos, están habituados, están entrenados, están ejercitados a la codicia, a la avaricia. Y Pedro lo dijo en el versículo 3 entonces, y dice, y por avaricia, por codicia, entendamos, van a ser de aquellos inconstantes, mercadería, negocio con ellos. Y lo van a hacer, dice, con palabras fingidas. Con palabras que estos inconstantes sin duda alguna van a aceptar, van a abrazar como palabras verdaderas. Y allí está, hermanos, la advertencia. Allí está la amonestación del apóstol Pedro dirigida a cada creyente. Allí está, hermanos, la advertencia que debe estar presente en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón diario. Estos falsos maestros, estos que enseñan falsas doctrinas, estos que enseñan herejías que llevan a la destrucción, tienen entonces un corazón entrenado ya, un corazón ejercitado a la codicia. Y dice Pedro, y son hijos de maldición. Estos falsos maestros entonces
Aparte de estas características que ellos tienen, que describe el apóstol Pedro, termina diciendo en este versículo que cada uno de ellos son hijos de maldición, son hijos de condenación, son hijos de ira, de juicio y de castigo. Cada uno de ellos, hermanos, están condenados ya a un castigo eterno. Cada uno de ellos, hermanos, notemos, están condenados ya a un juicio que estarán enfrentando ante el tribunal blanco de nuestro Señor Jesucristo, que los condenará por toda la eternidad a ese lugar de tormento eterno. Serán lanzados a ese lago de fuego. Cada uno de estos falsos maestros, cada uno de ellos que están habituados, que están entrenados para practicar la justicia, cada uno de ellos que seducen a las almas, a las personas que son inconstantes, cada uno de ellos que tienen ojos, dice, llenos de adulterio, que no se sacian, que no se cansan de pecar, de mirar, de desnudar con el afán, con el deseo de tener esos apetitos sexuales y, hermanos, llevarlos a la consumación. Cada uno de ellos dice que son hijos de qué? De maldición, de condenación. Y la ira de Dios, entendamos, está sobre cada uno de ellos. Dice el versículo 15, han dejado, han abandonado. ¿Qué cosa? El camino recto, el camino verdadero, el camino derecho. Lo han dejado. Dice. El camino, hermanos, en que los hijos de Dios deben de andar. Ellos lo han dejado, lo han abandonado, se han apartado. ¿Quiénes? Estos falsos maestros, pero también aquellos apóstatas que le siguen o que siguen sus enseñanzas. Se han apartado, han abandonado, se han alejado del camino verdadero que lleva a Dios, el camino que sigue cada hijo de Dios, ellos se han apartado. Camino, hermanos, que en algún momento seguían ellos. Ahora dice el apóstol Pedro, lo han dejado, lo han abandonado, lo han desechado. Estos falsos maestros. El apóstol Juan, allá en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con quién, con nosotros, dentro de la comunidad cristiana, dentro de ese camino recto, verdadero, en el cual andan los hijos de Dios, pero no lo han hecho, no permanecieron. Y dice el apóstol Juan, pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso salieron, hermanos. Porque al salirse se está manifestando qué cosa, que ellos realmente no pertenecían al pueblo glorioso del Señor. Al salirse, ellos dan evidencia de que verdaderamente no habían experimentado esa regeneración, ese nuevo nacimiento en su corazón. Al salir, ellos están manifestando que pensaron, que creyeron que eran parte del pueblo del Señor, pero con sus actos, con su testimonio, con la evidencia que ellos dieron, están demostrando de que nunca fueron hijos de Dios, de que nunca experimentaron una regeneración, de que nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque se han alejado, porque han dejado
porque han abandonado el camino recto, el camino verdadero, el camino que conduce a los pies del Señor. Y no nada más eso, dice, y se han extraviado, dice el apóstol Pedro. La palabra extraviado se traduce como descarriado. Se han descarriado, dice. ¿Quiénes? Los apóstatas, que prestaron oído a esos falsos maestros. Pero también los falsos maestros se han descarriado, se han extraviado. Dice Pedro, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual dice, amó, dice, ¿qué cosa? El premio, la recompensa, el galardón, el salario, el pago. Dice Pedro que este Balán amó, dice, el pago, amó el salario, amó la recompensa, el premio que le ofrecieron. ¿Por qué? Por ir y maldecir al pueblo de Israel. Él lo amó, él lo deseó. Y quienes conocemos la historia podemos constatar que efectivamente así fue. Dice que este Balán, hijo de Beor, el cual amó, dice, el premio, la recompensa, el pago, ¿de qué? De la maldad, de la iniquidad, de la injusticia. Pedro toma esta ilustración del Antiguo Testamento porque ve un reflejo de los falsos maestros en la vida y en las circunstancias de Balán. Los moabitas, a donde él se dirigía, vivían en inmoralidades sexuales. Toman alianza con Balán, ¿para qué? Para maldecir y seducirles a vivir de la misma manera. Y vemos, hermanos, allá en el libro de Números, capítulo 25, versículo 1, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo, dice, empezó a qué? A fornicar con las hijas de Moab, con los moabitas. ¿Quién? El pueblo de Israel. Dice versículo 2, las cuales, entendamos las mujeres moabitas, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo dice, ¿qué hizo? Se resistió. El pueblo dijo no, dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En el capítulo 31 también de Números, versículo 16, dice, he aquí, por consejo de Balán, ellas, estas mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. En lo tocante a Abal peor, por lo que hubo, dice, ¿qué cosa? Mortandad en la congregación de Jehová. De la misma manera, hermanos, por consejo de los falsos maestros, aquellos inconstantes caen en sus falsas enseñanzas y herejías destructoras, abandonando de esta manera, ¿qué cosa? El camino recto. Igual como estas mujeres moabitas, por consejo de Balán, hicieron que el pueblo de Israel practicara, oigan, sacrificios, comieran para esos dioses, se inclinaran hacia esos dioses, por consejo de Balán, de la misma manera, hermanos, por consejo de los falsos maestros, aquellos inconstantes, notemos, aquellos que hoy creen, mañana no creen, aquellos que no tienen una fe clara, definida, aquellos que no confían totalmente en su Señor Jesucristo, caen también en esas falsas enseñanzas, caen con mucha facilidad.
en esas herejías que los llevan a la destrucción. Y cuando caen en esa situación, oigan, tienden a abandonar el camino recto, el camino de la verdad, el camino en el cual anda y transita cada verdadero hijo de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro escribe de Balaam. Por eso es que toma esta ilustración, porque él ve ese reflejo de los falsos maestros en la vida del mismo Balaam también. Dice el versículo 16, y fue, dice, reprendido, fue refutado, fue regañado. ¿Quién? Balaam. Y dice, ¿por qué? Por su iniquidad, por su transgresión, por su pecado. Él fue refutado, él fue reprendido, él fue regañado. Y notemos por quién, hermanos. Dice, pues una muda, entendamos, sin voz, bestia, la palabra bestia se traduce como una burra, dice de carga, hablando, dice con voz de hombre, refrenó, detuvo, dice, ¿qué cosa? La locura, la necedad de quién? Del profeta. Pedro le llama profeta a Balaam, no porque fuera un verdadero profeta, sino que le llama profeta porque Dios lo usó a pesar de su locura, dice, a pesar de su necedad, Dios lo utilizó para bendecir a su pueblo Israel. Y quienes hemos leído, hermanos, esta parte, nos damos cuenta que el deseo de Balaam era maldecir al pueblo de Israel. Él fue contratado, ¿para qué? Para ir y maldecir a Israel. Pero Dios cambió eso. Dios lo utilizó, en lugar de maldecir a Israel, lo utilizó para bendecir a su pueblo. Y así como una burra, hermanos, reprendió a Balaam, regañó a Balaam, cada creyente debe de reprender, oigan, con la misma palabra de Dios a cada falso maestro. Cada creyente, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que reprender, no con tu palabra, no con lo que tú creas, no con lo que tú sientas, sino con la misma palabra de Dios, debes reprender a cada uno de los falsos maestros. Debes de refutar cada falsa enseñanza, cada falsa doctrina que ellos te traigan. Tú debes de refutarla. ¿Con qué? Con la misma palabra de nuestro Dios. Y de la misma manera que esta burra refutó, reprendió a Balaam, también nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer eso. Por eso la importancia, hermanos, de estudiar. Por eso la importancia de prepararse. Porque ¿cómo vas a refutar algo que no conoces, que no sabes? ¿Cómo lo vas a hacer? Por eso nosotros debemos de meditar, de estudiar en la palabra de Dios a diario. Para cuando se presente esto, hermanos, nosotros podamos reprender tanto al falso maestro como a su falsa doctrina que trae él. Pedro compara la iniquidad y locura de Balaam, notemos, con la de los falsos maestros. Balaam, montado en esa burra, avanzaba ciegamente al camino de destrucción. Recordemos que es la burra precisamente la que ve la espada que portaba ese ángel. Y él golpeaba a ese animalito. 3 veces lo golpeó para que pasase. Pero ese animalito veía esa espada que portaba ese ángel, que simbolizaba la destrucción de Balaam. Porque cuando Dios en su grande misericordia abre los ojos espirituales, entendamos de Balaam, ve también ese ángel y esa espada.
Y el ángel le dice, si tú hubieses pasado por aquí en esa burra, tú hubieras sido muerto, le dice. Pero la burra no. Entonces Balán, entendamos, se dirigía ciegamente al camino de destrucción. De la misma manera, hermanos, también estos falsos maestros y herejes avanzan a su destrucción repentina. De la misma manera. Ellos están condenados a destrucción. Y ya lo vimos, hermanos, allí en el capítulo 2, donde estamos meditando en el versículo 1, en donde el apóstol Pedro dice que habrá falsos maestros, dice, que introducirán de una manera encubierta, ¿qué cosa? Herejías destructoras. Falsos maestros, notemos que van a negar al Señor que los rescató, van a apostatar. Y al hacer esto, al introducir falsas herejías destructoras, al negar la eficacia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, están acarreando, están atrayendo, notemos, dice, sobre sí mismos, ¿qué cosa? Destrucción repentina. Una destrucción repentina en su cuerpo físico, pero también una destrucción que les espera. Oigan, allá en aquel lugar donde serán condenados por toda una eternidad. Allí estarán, día y noche, atormentados, por siempre, jamás. En el versículo 12 dice Pedro, pero estos, entendamos, falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, dice, que no piensan, nacidos para qué, para presa, pero también para destrucción, notemos, perecerán en su propia perdición. Es lo que les espera. Y fue reprendido, dice el apóstol Pedro. Fue refutado, fue regañado. ¿Quién? Balán, por esa transgresión, por ese pecado, por un animal de carga, notemos, que le habló con voz de hombre para detenerlo de la locura de este profeta. Hermanos, puedo decirles solamente, el apóstol Pedro en toda esta segunda carta nos anima una y otra vez a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes debemos de experimentar día tras día un crecimiento, hermanos, en nuestra vida espiritual. Debemos de experimentar un crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al experimentar esto, hermanos, nos da esa garantía, esa seguridad de que cuando estos falsos maestros con sus falsas doctrinas vengan a nosotros, nosotros, hermanos, con toda tranquilidad vamos a poder identificar sus falsas enseñanzas y vamos a poder, hermanos, refutar cada una de ellas. Por eso la importancia, hermanos, de estudiar. Por eso la importancia, hermanos, de poder meditar en la palabra día y noche. Porque estos falsos maestros están ya aquí. No es algo del futuro, no es algo que vaya a acontecer mucho más adelante. Están aquí y están ya engañando a personas inconstantes. Quiera Dios, hermanos, que nosotros crezcamos. Quiera Dios, hermanos, que nosotros en su momento podamos eh, reprenderles y poder echar abajo cada una de esas falsas doctrinas. ¿De qué manera? Solamente, hermanos, meditando, estudiando la palabra de nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.